3.000 pares de zapatos. 3.000. Mientras, un país entero caminaba descalzo. Esa es la imagen que el mundo recuerda. Pero detrás de esos zapatos, hay una historia que nadie se atrevió a contar completa. Una historia de belleza, convertida en arma. De pobreza transformada en obscenidad. De una mujer que gobernó un país entero desde las sombras, que ordenó construir palacios sobre cadáveres, y que cuando todo se derrumbó, cuando 1 millón de personas gritó su nombre con odio en las calles, no derramó una sola lágrima. Esta es la historia más escandalosa que el sudeste asiático intentó olvidar. Y lo que vas a escuchar hoy va a cambiar todo lo que creías saber sobre el poder, la ambición y el precio de la impunidad. Manila, febrero de 1986. El Palacio de Malacañang tiembla, no por un terremoto, por algo peor. 1 millón de personas ha salido a las calles. 1 millón. Las avenidas de la capital filipina son un río humano de rabia contenida durante 20 años. Monjas rezan de rodillas frente a los tanques. Soldados lloran dentro de sus blindados sin saber si deben disparar o rendirse. La radio transmite en vivo. El mundo entero está mirando. Y dentro del palacio, en una habitación que huele a perfume francés y a miedo, una mujer se mira al espejo. Y dentro del palacio, en una habitación que huele a perfume francés y a miedo, una mujer se mira al espejo. Imelda Marcos no está llorando, no está rezando, no está haciendo las maletas con urgencia, está eligiendo qué vestido ponerse para huir. A su alrededor, sirvientes corren por los pasillos cargando maletas llenas de joyas. Cajas de zapatos se apilan como barricadas absurdas contra la revolución que ruge al otro lado de los muros. En otra habitación, Ferdinand, su esposo, el presidente, el dictador, está conectado a una máquina de diálisis. Su rostro es del color de la ceniza. Sus manos tiemblan. Es el rostro de un hombre que sabe que todo ha terminado. Pero Imelda no lo mira. Imelda mira sus vestidos. ¿Cuál me pongo?, pregunta a una asistente, con la misma voz con la que pediría consejo para una gala diplomática, como si afuera no hubiera un país entero pidiendo su cabeza. Según algunos testimonios, una de sus asistentes le respondió temblando: «Señora, el que sea, hay que irse ya». Pero Imelda se tomó su tiempo, se probó uno, lo descartó. Eligió otro color crema, elegante, como para una despedida digna de una reina. Se colocó un collar de perlas alrededor del cuello. Se ajustó el cabello. Se miró una última vez en el espejo del palacio que había sido su reino durante 2 décadas. Y entonces salió. No por la puerta principal, por la puerta trasera, hacia un helicóptero militar estadounidense que la esperaba en el jardín con los motores encendidos, hacia la base aérea de Clark, hacia Hawái, hacia el exilio, hacia el fin de una era que había costado miles de vidas, miles de millones de dólares robados, y la dignidad de toda una nación. Cuando las puertas del palacio se abrieron y la multitud entró, lo que encontraron se convirtió en la imagen más famosa de la corrupción en el siglo XX. Armarios del tamaño de apartamentos repletos de vestidos de alta costura, cientos de bolsos de piel de cocodrilo, pieles de bisón almacenadas en frigoríficos especiales en un país tropical donde la temperatura nunca baja de 25 grados, botes de crema facial valorados en miles de dólares cada uno, y zapatos. Fila tras fila de zapatos, organizados por color, por marca, por temporada, por ocasión. 3.000 pares. 3.000 pares mientras el 60% de los filipinos vivía por debajo del umbral de pobreza. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, cómo una niña descalza de provincias se convirtió en la mujer más odiada y más fascinante de Asia, hay que volver al principio. Y el principio, como casi siempre en estas historias, empieza con hambre. Imelda Remedios Visitación Romualdez nació el 2 de julio de 1929 en Manila, pero no creció en la capital. Su padre,
Vicente Orestes Romualdez era un abogado de buena familia venido a menos. Había conocido tiempos mejores. Los Romualdez eran un clan político, con historia, con apellido, con propiedades, pero Vicente pertenecía a una rama menor del árbol familiar. Y para cuando Imelda nació, las ramas menores ya no daban frutos. Su madre, Remedios Trinidad, era la segunda esposa de Vicente. Ese detalle, segunda esposa, puede parecer menor, pero en la sociedad filipina de los años 30, ser hijo de segunda esposa significaba ser un ciudadano de segunda categoría dentro de tu propia familia. Los hijos del primer matrimonio tenían prioridad, los del segundo eran tolerados. Y esa jerarquía silenciosa marcaría la vida de Imelda de formas que ni ella misma comprendería hasta décadas después. La familia se trasladó a Tacloban, en la provincia de Leyte, una región verde y húmeda en el corazón de Filipinas. Leyte era un mundo de arrozales, de lluvias torrenciales, de calor pegajoso y de una pobreza que se aceptaba con resignación católica. Y aquí es donde comienza la primera herida. Porque los Romualdez tenían una casa grande en Tacloban, una casa hermosa, pero esa casa no era para Imelda y sus hermanos. Esa casa pertenecía a los primos ricos, a los Romualdez de primera línea. Imelda y su familia vivían al lado, en lo que básicamente era un garaje reconvertido, un cobertizo con paredes de madera y techo de zinc que se calentaba como un horno bajo el sol tropical. No es una metáfora. Un garaje. La niña que un día tendría 3,000 pares de zapatos creció en un garaje donde el calor era tan insoportable que por las noches tenían que dormir con las ventanas abiertas, escuchando los grillos y sintiendo los mosquitos en la piel. El piso era de tierra apisonada. Las paredes dejaban entrar la lluvia durante los tifones. Y cuando llovía fuerte, y en Leyte llueve fuerte durante meses enteros, Imelda y sus hermanos ponían cubetas debajo de las goteras y se acurrucaban en un rincón, esperando que pasara la tormenta. Ella era la mayor de las niñas, la que debía dar el ejemplo, la que no podía llorar. Podía escuchar a sus primos del otro lado de la pared. Los escuchaba reír, los escuchaba comer, los escuchaba vivir la vida que a ella le habían negado por un accidente de nacimiento, haber nacido del lado equivocado de la familia. Ese sonido, la risa de los que tienen todo mientras tú no tienes nada, se le grabó en el alma como un hierro candente. Y entonces su madre se enfermó. Remedios Trinidad comenzó a debilitarse cuando Imelda tenía 8 años. Fue un deterioro lento, silencioso, como una vela que se consume desde dentro. En Tacloban no había buenos hospitales. No había dinero para medicinas importadas. Y Vicente, su padre, no tenía recursos para llevarla a Manila. Remedios se apagó en aquella casa que olía a humedad y a derrota. Murió cuando Imelda tenía 9 años. Imelda nunca habló públicamente de esa muerte con detalle, pero quienes la conocieron de joven dicen que algo se quebró en ella ese día, algo profundo, algo que nunca se reparó, y que todo lo que vino después, los zapatos, los palacios, las joyas, la locura del gasto, la adicción al lujo, fue un intento desesperado de llenar un vacío que no tiene fondo. Después de la muerte de su madre, Imelda se convirtió en la mujer de la casa. Tenía 11 años, cocinaba para sus hermanos, lavaba la ropa, limpiaba el garaje que era su hogar. Cuidaba a los más pequeños mientras su padre desaparecía durante días, ahogando su tristeza en licor y en promesas vacías de que todo iba a mejorar. Pero Imelda tenía algo que nadie podía quitarle. Algo que cambiaría su destino para siempre. Era hermosa. Extraordinariamente hermosa. Alta para los estándares filipinos. Con una piel que parecía brillar bajo el sol. Ojos grandes y oscuros como pozos de agua. Y una sonrisa que tenía el poder de detener una conversación. No era solo guapa, era magnética. Cuando entraba a una habitación, la habitación cambiaba. Y ella lo sabía. Desde muy joven entendió, con esa inteligencia instintiva que tienen los que no poseen nada más, que su belleza era su única moneda, su único pasaporte. Su única salida de aquel garaje. A los 18 años,
participó en un concurso de belleza en Tacloban y ganó. La nombraron la Rosa de Tacloban. Ese título, que hoy suena provinciano y menor, fue para ella el primer trago de algo que se convertiría en su adicción más poderosa y más destructiva: la admiración. La gente la miraba, la aplaudían. Le decían que era especial, que era distinta, que merecía cosas grandes. Y por primera vez en su vida, Imelda sintió que el mundo le debía algo, y que estaba empezando a cobrar. Pero Tacloban era demasiado pequeño para su ambición. Después de ganar el concurso local, Imelda decidió ir a Manila para competir en el certamen nacional de Miss Filipinas. Viajó en autobús, con un vestido prestado y unos zapatos que le quedaban un poco grandes. La ironía es casi demasiado perfecta. La futura acumuladora de 3,000 pares viajó a su primer gran destino con zapatos que no eran de su talla. No ganó Miss Filipinas. Quedó entre las finalistas, pero no se llevó la corona. Fue una derrota que la hirió profundamente. Algunos biógrafos señalan que hubo controversia, que Imelda inicialmente fue anunciada como ganadora, pero que un jurado modificó los resultados. Los detalles varían según la fuente, pero lo que es seguro es que Imelda sintió que le habían robado algo que le pertenecía. Y esa sensación, la sensación de que el mundo te debe, se convirtió en el combustible que alimentaría cada una de sus decisiones durante los siguientes 50 años. Se quedó en Manila. No tenía dinero para mantenerse. Trabajó brevemente en una tienda de música. Vivió con parientes lejanos, que la toleraban más que la acogían. Sobrevivía con dignidad, pero apenas. Y mientras tanto, refinaba su única arma, su presencia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Con su título de belleza y una ambición que no cabía en toda la isla de Leyte, Imelda hizo lo que hacen todos los que quieren escapar de su origen: se fue a la capital. Llegó a Manila a principios de los años 50 con una maleta pequeña, sin contactos reales, sin dinero, y con una sola certeza grabada en el pecho: que no iba a volver jamás a aquel garaje. Manila en los años 50 era una ciudad de contrastes brutales: mansiones coloniales junto a barrios de cartón y lata. Fiestas de la élite política con champán importado mientras los campesinos de las provincias comían arroz con sal. Diplomáticos extranjeros en carros de lujo pasando junto a niños descalzos que vendían cigarrillos sueltos en las esquinas. Y en medio de ese caos hermoso y cruel, una joven de 24 años que cantaba en reuniones sociales para ganarse un lugar en la mesa de los poderosos, porque Imelda cantaba, y cantaba bien. Tenía una voz dulce, limpia, melodiosa, que usaba como llave maestra para abrir puertas que de otro modo le habrían cerrado en la cara. Cantaba en fiestas diplomáticas, en recepciones de senadores, en reuniones privadas donde se decidía el destino del país entre copas de whisky y cigarros importados. Los hombres la miraban, las mujeres la envidiaban, y ella sonreía con esa sonrisa que ya estaba perfeccionando, una sonrisa que decía: soy inofensiva, mientras sus ojos calculaban cada movimiento. Fue en una de esas fiestas donde lo conoció a él. Ferdinand Marcos era congresista, joven, guapo, ambicioso hasta los huesos. Tenía 37 años, una carrera política en ascenso meteórico y una reputación de conquistador que lo precedía como una sombra. Había combatido, o decía haber combatido heroicamente, en la Segunda Guerra Mundial. Tenía condecoraciones militares que años después se revelarían como fabricadas, pero en 1954, Ferdinand Marcos era el soltero más cotizado de la política filipina. Cuando vio a Imelda en aquella fiesta, según cuentan quienes estaban presentes, se quedó inmóvil, como si alguien hubiera detenido el tiempo en la habitación. Se acercó, le habló, y según la leyenda que ambos construyeron después, supo en ese instante que esa mujer sería su esposa. 11 días después, estaban casados. 11 días. No es un error, no es una exageración romántica. Ferdinand Marcos le propuso matrimonio a Imelda Romualdez, 11 días después de conocerla, y ella dijo que sí, sin dudarlo, sin pensarlo. Como si toda su vida, la pobreza, el garaje, la muerte de su madre, los años de humillación,
hubiera sido un camino que la llevaba exactamente a este momento. Hay algo perturbador en esa velocidad. Algunas personas la interpretan como amor a primera vista. Otros, más cínicos, la ven como lo que probablemente fue una transacción entre dos personas que reconocieron instantáneamente en la otra lo que necesitaban. Ferdinand vio en Imelda la imagen perfecta, la esposa bella, carismática, popular, que completaría su perfil político. Imelda vio en Ferdinand el vehículo, el hombre con poder suficiente para sacarla definitivamente de la pobreza y darle la vida que sentía que el mundo le debía. Se dice que Imelda lloró la noche antes de la boda, no de emoción, de miedo. ¿Y si Ferdinand era como su padre? ¿Y si las promesas se evaporaban como las de Vicente? ¿Y si al final del camino solo había otro garaje? Pero a la mañana siguiente se puso su vestido de novia, se secó las lágrimas y caminó hacia el altar con la determinación de alguien que sabe que no hay vuelta atrás. Se casaron el 1 de mayo de 1954 en una ceremonia que fue mitad boda y mitad evento político. Ferdinand necesitaba una esposa bella, carismática, fotogénica, para impulsar su carrera hacia el Senado. Imelda necesitaba un hombre con poder para salir definitivamente de la pobreza. Fue un pacto, un acuerdo tácito entre dos personas que entendían el poder infinitamente mejor que el amor. Y funcionó. Funcionó de una manera que ni ellos mismos anticiparon. Ferdinand ganó su escaño en el Senado en 1959. Luego se convirtió en presidente del Senado. Su ascenso era imparable, y en cada paso del camino, Imelda estaba a su lado, siempre sonriendo, siempre perfecta, siempre cantando el himno nacional en los eventos con lágrimas coreografiadas en los ojos. Era la primera dama ideal antes de ser primera dama. Y en 1965, el pacto dio su fruto máximo. Ferdinand Marcos fue elegido presidente de la República de Filipinas con una plataforma de modernización y lucha contra la corrupción. La ironía de esa promesa tardaría años en revelarse en toda su obscenidad. La noche de la victoria, Imelda lloró, pero no de alegría, o no solamente de alegría. Según personas cercanas a ella en aquella época, lloró de alivio. Como alguien que ha caminado descalzo durante kilómetros por un camino de piedras y finalmente llega a un lugar donde puede sentarse, todo el dolor, toda la humillación, toda la pobreza de su infancia quedaban atrás. Para siempre. Al día siguiente, empezó a redecorar el palacio de Malacañang. Imelda tenía 36 años. La niña del garaje ahora vivía en un palacio con 200 empleados. Jardines que daban al río Pasig, habitaciones llenas de arte y antigüedades, y un guardarropa que empezaría a crecer como un organismo vivo con voluntad propia. Los primeros meses, Imelda se dedicó a lo que se esperaba de una primera dama: eventos benéficos, visitas a hospitales, programas para la infancia. Sonreía para las fotos, cortaba cintas, acompañaba a Ferdinand en sus viajes. Era impecable, perfecta, exactamente lo que las revistas querían en su portada. Pero debajo de la superficie, Imelda observaba, aprendía, memorizaba los nombres de cada general, cada embajador, cada empresario. Estudiaba los mecanismos del poder con la misma intensidad con la que una vez había estudiado su propio reflejo en el espejo. Y cuando finalmente comprendió cómo funcionaba todo, quién debía qué a quién tenía miedo de quién, dónde estaban las palancas que movían el país, empezó a mover esas palancas por su cuenta. Y si crees que eso la satisfizo, es que todavía no conoces a Imelda Marcos. Porque lo que nadie sospechaba, y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente peligrosa, es que Imelda no se conformaría jamás con ser la esposa decorativa del presidente. Imelda quería ser el poder mismo, no el reflejo del poder, no la sombra del poder. El poder. Los primeros años de la presidencia de Marcos fueron, hay que decirlo, relativamente convencionales para los estándares de la política filipina. Obras públicas, discursos patrióticos, visitas de Estado, infraestructura. E Imelda
Siempre Imelda, como una figura impecable que recibía a dignatarios extranjeros, con su sonrisa devastadora y sus vestidos de diseñador que ya empezaban a causar murmullos. Pero debajo de la superficie, algo se transformaba. Ferdinand comenzó a mostrar signos de enfermedad. Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que atacaba sus riñones, sus articulaciones, su energía vital. Nadie lo sabía públicamente todavía. Pero en los pasillos del palacio, los asistentes notaban que el presidente se cansaba más rápido, que necesitaba descansos más largos, que algunas mañanas no podía levantarse de la cama. Y a medida que Ferdinand se debilitaba, Imelda se fortalecía. Era como un sistema de vasos comunicantes. Cada gota de energía que él perdía, ella la absorbía. Empezó a asistir a reuniones de gabinete, a tomar decisiones que no le correspondían, a dar órdenes que nadie había autorizado, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Y empezó a viajar, sola, sin Ferdinand, a Nueva York, a París, a Roma, a Londres, a Tokio, no como acompañante, como emisaria, como negociadora, como representante oficial del gobierno filipino ante el mundo, y en cada viaje, compraba. Compraba como si el acto de comprar fuera una forma de respirar. Vestidos de Givenchy, joyas de Bulgari y Van Cleef, Arpels, cuadros de maestros del Renacimiento, propiedades en la Quinta Avenida de Manhattan, apartamentos en Roma con vista al Vaticano, suites enteras en los mejores hoteles de Europa reservadas a su nombre permanente y zapatos. Siempre zapatos. Ferragamo, Gucci, Chanel, Magli, docenas en cada viaje, cientos cada año, miles con el paso del tiempo. Cada par era un trofeo. Cada par era una venganza silenciosa contra aquella niña descalza de Tacloban que escuchaba reír a sus primos del otro lado de la pared. Y entonces llegó 1972, y todo cambió. El 21 de septiembre de 1972, Ferdinand Marcos declaró la ley marcial en Filipinas. El pretexto oficial fue la amenaza comunista, la insurgencia del nuevo ejército del pueblo y una serie de atentados con bombas en Manila que, según se revelaría años después gracias a documentos desclasificados, habían sido orquestados por el propio gobierno. Los hechos son estos. Marcos suspendió la Constitución, disolvió el Congreso, censuró toda la prensa libre, cerró periódicos y estaciones de radio. Arrestó a miles de opositores políticos en las primeras semanas, entre ellos senadores, periodistas, activistas, profesores universitarios, líderes sindicales. Impuso toque de queda a las 8 de la noche. Prohibió las reuniones de más de 5 personas. Confiscó todas las armas de fuego civiles. Y se proclamó gobernante supremo de un archipiélago de 50 millones de personas. De la noche a la mañana, Filipinas dejó de ser una democracia imperfecta para convertirse en una dictadura sin disfraz. Los documentos desclasificados años después por organismos internacionales de derechos humanos revelan la magnitud del horror que siguió. Al menos 70,000 personas fueron encarceladas durante los años de la ley marcial. 34,000 fueron sometidas a torturas, descargas eléctricas, ahogamiento simulado, violencia sexual, aislamiento prolongado. Más de 3,000 fueron asesinadas o desaparecidas. Sus nombres figuran en listas que hoy se conservan en los archivos de Amnistía Internacional. Y todo esto ocurrió mientras Imelda Marcos compraba su par de zapatos número 500. Pero aquí viene lo que hace esta historia diferente de cualquier otra dictadura del siglo XX. Imelda no se escondió, no operó en las sombras. No adoptó el perfil bajo de las esposas de dictadores que fingen no saber. Al contrario, se convirtió en la cara visible del régimen, la cara bonita de la represión, la sonrisa que tapaba las fosas comunes. Fue nombrada gobernadora de Metro Manila, luego ministra de Asentamientos Humanos, luego embajadora especial ante las potencias mundiales. Cada título era un nuevo escalón en una pirámide que no tenía techo. Y con cada título, su poder crecía, y con cada grado de poder, su desconexión de la realidad se hacía más profunda, más grotesca,
más peligrosa. Imelda organizaba galas en el palacio mientras los presos políticos gritaban en las celdas de Fort Bonifacio a menos de 10 kilómetros de distancia. Inauguraba edificios culturales de lujo mientras los campesinos de Mindanao morían de hambre. Volaba a Nueva York en primera clase para comprar arte, mientras los pescadores de Visayas no tenían con qué reparar sus botes. Recibía celebridades internacionales. El actor George Hamilton fue su acompañante habitual en eventos públicos. El pianista Van Cliburn tocaba para ella en recitales privados. La socialité, Christina Ford, la visitaba en Manila como quien visita a una reina. Y mientras tanto, los periodistas filipinos que se atrevían a escribir la verdad desaparecían en la noche. La llamaban la mariposa de hierro, y el nombre era perfecto, hermosa como una mariposa, despiadada como el acero. Porque Imelda no se limitaba a comprar y a inaugurar. Imelda hacía política internacional con el mismo descaro con el que elegía zapatos. Visitó a Mao Zedong en China y regresó diciendo que habían hablado de filosofía. Se reunió con Saddam Hussein en Bagdad y negoció petróleo barato para Filipinas. Voló a Libia para ver a Muammar Gaddafi. Abrazó a Fidel Castro en La Habana. Era como si coleccionara dictadores del mismo modo que coleccionaba bolsos, uno de cada continente. Y cada viaje era una oportunidad para gastar. En una sola visita a Roma, según los registros que se encontraron después, Imelda gastó más de $3 millones en joyería y ropa. En Nueva York, compró edificios enteros en Manhattan a nombre de empresas fantasma. En Copenhague, adquirió vajilla de porcelana real danesa suficiente para servir un banquete de 1,000 personas. En Londres, reservaba pisos enteros de Harrods para comprar sin la molestia de otros clientes. Los filipinos la llamaban también la reina de las compras, pero ese apodo cariñoso escondía una verdad monstruosa. Cada dólar que Imelda gastaba provenía directamente del erario público. De los impuestos de pescadores que ganaban menos de $1 al día, de los fondos destinados a hospitales que nunca se construyeron, de las partidas presupuestarias para escuelas que existían solo en el papel. Y nadie se atrevía a decir nada, porque decir algo significaba desaparecer. Hay un episodio que encapsula toda la locura de aquellos años mejor que cualquier cifra o estadística. En 1981, Imelda decidió que Manila necesitaba un centro cultural de talla mundial. Algo que demostrara al planeta que Filipinas era una nación de cultura y grandeza. Ordenó la construcción del Manila Film Center, un edificio monumental inspirado en el Partenón griego. La fecha de inauguración era inamovible. Estaba ligada a un festival internacional de cine que Imelda había organizado para impresionar a Hollywood. Los obreros trabajaban turnos de 24 horas, 7 días a la semana, sin descanso adecuado, sin medidas de seguridad. El ritmo era suicida. Y entonces, ocurrió lo que tenía que ocurrir. El 17 de noviembre de 1981, en plena madrugada, una sección entera del andamiaje superior se desplomó. Toneladas de concreto húmedo y estructuras metálicas cayeron sobre los trabajadores que estaban en los pisos inferiores. El ruido se escuchó a kilómetros de distancia. Según los testimonios de sobrevivientes, recogidos por investigadores años después, al menos 169 obreros quedaron atrapados bajo los escombros. Lo que ocurrió después es lo que convierte esta historia en una pesadilla de la que Filipinas todavía no despierta. Según múltiples testimonios de sobrevivientes, de familiares, de trabajadores que escaparon, Imelda ordenó que la construcción continuara, sin detenerse a rescatar a todos los heridos, sin pausar para recuperar los cuerpos. Se dice, y esto nunca fue oficialmente confirmado por el gobierno de Marcos, que negó todo, que se vertió concreto fresco sobre los escombros, que algunos obreros fueron sepultados vivos, que los cuerpos de decenas de trabajadores quedaron para siempre dentro de los cimientos del edificio. El Film Center se inauguró en la fecha prevista. Imelda sonrió para las cámaras con un vestido blanco. Los invitados internacionales aplaudieron la arquitectura. Se proyectaron películas. Se sirvió champán.
Y debajo de todo eso, según cuentan los testimonios que se acumulan como piedras sobre una tumba, descansaban los huesos de hombres que murieron construyendo el capricho de una mujer que ya no distinguía entre la belleza y la crueldad. El Film Center de Manila se convirtió en la metáfora perfecta de todo el régimen, una fachada hermosa construida literalmente sobre cadáveres. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Mientras Imelda edificaba monumentos y llenaba bóvedas en 5 continentes, había un hombre en Filipinas que se había convertido en la peor pesadilla del régimen. Un hombre que los Marcos necesitaban silenciar, pero que se negaba a callarse. Su nombre era Benigno Ninoy Aquino Jr., senador, periodista, opositor irreductible, el único político filipino que miraba a los Marcos directamente a los ojos y les decía lo que nadie más se atrevía a decir. Ninoy era todo lo que Ferdinand e Imelda temían: carismático, valiente, brillante y absolutamente incorruptible. Venía de una familia política. Su abuelo había sido general, su padre senador, pero a diferencia de los Marcos, Ninoy no buscaba el poder para enriquecerse, lo buscaba para cambiar las cosas. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso que cualquier guerrillero comunista. Era un orador extraordinario, podía llenar una plaza con su voz, podía hacer reír y llorar a una multitud en el mismo discurso. Y tenía algo que Ferdinand Marcos había perdido hacía mucho tiempo: la credibilidad. Cuando Ninoy hablaba, la gente le creía. Y cuando un pueblo empieza a creer en alguien que no es el dictador tiene un problema. Cuando se declaró la ley marcial, Ninoy fue uno de los primeros arrestados. Lo encarcelaron en Fort Bonifacio. Lo sometieron a un juicio militar que todo el mundo sabía que era una farsa. Lo condenaron a muerte. La sentencia nunca se ejecutó, posiblemente porque los Marcos sabían que convertirlo en mártir sería peor que mantenerlo vivo, pero Ninoy pasó casi 8 años en prisión. 8 años en una celda mientras su esposa, Corazón, criaba sola a sus hijos en un país donde pronunciar el apellido Aquino podía costarte la libertad. En 1980, Ferdinand Marcos, quizás por presión internacional, quizás por cálculo político, permitió que Ninoy viajara a Estados Unidos para una cirugía cardíaca. Ninoy se fue, se recuperó, y desde el exilio comenzó a organizar la oposición democrática. Todos sabían que volvería. Ninoy Aquino no era de los que se quedan cómodos en el exilio. El 21 de agosto de 1983, Ninoy Aquino abordó un avión en Taipei con destino a Manila. Vestía un traje blanco. Llevaba un chaleco antibalas debajo, sabía lo que le esperaba. Sus amigos le habían suplicado que no volviera. Su madre le había rogado por teléfono. Pero Ninoy dijo una frase que se convertiría en profecía: si mi destino es morir por un disparo, así será. El avión aterrizó en el aeropuerto de Manila. Soldados subieron a bordo y escoltaron a Ninoy hacia una escalera lateral. No le permitieron bajar por la rampa principal con los demás pasajeros. Lo sacaron por una puerta de servicio. Un disparo. Un solo disparo en la nuca. Ninoy Aquino cayó muerto sobre la pista del aeropuerto. Tenía 50 años. A pocos metros de su cuerpo yacía otro cadáver: Rolando Galmán, presentado por las autoridades como el asesino solitario, abatido instantáneamente por los soldados que custodiaban el lugar. Muerto el asesino, muerta la investigación. O eso creyeron los Marcos, pero se equivocaron. Se equivocaron como se equivocan todos los tiranos que creen que la violencia puede silenciar la verdad. Porque la muerte de Ninoy Aquino no silenció a la oposición, la incendió. 2 millones de personas salieron a las calles de Manila para el funeral. 2 millones. La procesión fúnebre recorrió las avenidas de la capital durante 11 horas. 11 horas de llanto, de rabia, de una nación entera que decía basta. Fue la manifestación más grande en la historia de Filipinas. Y en ese momento, el contrato invisible entre los Marcos y el pueblo se rompió de manera irreparable. La muerte de Ninoy desencadenó una reacción en cadena que los Marcos no pudieron contener. La economía, que ya estaba debilitada, se desplomó. Los inversores extranjeros huyeron.
El peso filipino perdió la mitad de su valor en meses. Las empresas cerraban. El desempleo se disparó. La inflación convirtió el precio del arroz en un lujo para millones de familias. En las calles, la oposición se reorganizó. Grupos que antes estaban divididos: comunistas, socialdemócratas, liberales, activistas de la iglesia, estudiantes, encontraron una causa común: acabar con los Marcos. Las manifestaciones se volvieron frecuentes. Cada aniversario de la muerte de Ninoy traía una nueva oleada de protestas. Los filipinos habían perdido el miedo. Y un pueblo que pierde el miedo es la peor pesadilla de cualquier dictador. Mientras tanto, en Washington, la administración de Ronald Reagan empezaba a incomodarse. Estados Unidos mantenía 2 bases militares enormes en Filipinas, Clark y Subic Bay, esenciales para la estrategia militar estadounidense en el Pacífico. Reagan había apoyado a Marcos durante años, mirando para otro lado ante los abusos de derechos humanos a cambio de esas bases. Pero después del asesinato de Aquino, el costo político de ese apoyo se había vuelto demasiado alto. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie habría predicho. Porque mientras Manila ardía de indignación, mientras la economía se desplomaba, mientras la deuda externa se volvía impagable y la inflación devoraba los salarios de los más pobres, Imelda seguía comprando. Los registros que se descubrieron después del exilio muestran que entre 1983 y 1986, los años de la mayor crisis política y económica de Filipinas, Imelda Marcos realizó compras personales por valor de más de $5 millones solamente en joyerías de Nueva York. Mientras el país se desangraba, ella elegía diamantes. ¿Cómo es posible esa desconexión? ¿Cómo puede alguien vivir en un palacio rodeado de lujo mientras afuera mueren inocentes y no sentir absolutamente nada? ¿Era locura? ¿Era crueldad? ¿O era algo peor, una convicción sincera de que ella se merecía todo aquello? Ferdinand, mientras tanto, se consumía. El lupus avanzaba sin piedad. Necesitaba diálisis varias veces por semana. Su rostro estaba hinchado por los medicamentos. Algunos días no se levantaba de la cama. Y en los pasillos de Malacañang, los generales y asesores susurraban lo que todos pensaban, pero nadie decía en voz alta: el presidente se está muriendo. En noviembre de 1985, presionado por el gobierno de Estados Unidos, que necesitaba mantener las bases militares en Filipinas, pero ya no podía justificar ante la opinión pública su apoyo a una dictadura descarada, Ferdinand Marcos cometió su último error. Convocó elecciones anticipadas. Estaba convencido de que ganaría. Estaba convencido de que el aparato de fraude que había construido durante 20 años funcionaría una vez más. Su rival fue una mujer que pocos meses antes nadie habría considerado una amenaza: Corazón, Cory Aquino. La viuda de Ninoy. Una mujer sin experiencia política, sin maquinaria electoral, sin financiamiento, sin carisma artificial. Tenía solo 2 cosas: el apellido de un mártir y la rabia contenida de 60 millones de filipinos. Las elecciones se celebraron el 7 de febrero de 1986. Marcos se proclamó ganador. Pero todo el mundo, los observadores internacionales de Estados Unidos, la Iglesia Católica Filipina, que había desplegado 500,000 de vigilantes electorales, los periodistas extranjeros y sobre todo los propios filipinos, que habían visto con sus propios ojos cómo se compraban votos y se rellenaban urnas. Sabía que los números eran una mentira grotesca. El momento más dramático llegó cuando 30 técnicos de la Comisión Electoral, los encargados de contar los votos electrónicamente, abandonaron sus puestos en protesta y se refugiaron en una iglesia. Declararon ante las cámaras de televisión internacional que los resultados habían sido manipulados por orden directa del gobierno, que los verdaderos números daban la victoria a Corazón Aquino, que ellos no podían seguir siendo cómplices de un fraude contra su propio pueblo. El mundo vio todo eso en directo, y la farsa quedó al descubierto. Lo que siguió fue lo que el mundo llamaría la Revolución EDSA,
la revolución del poder popular. Los hechos son estos. El 22 de febrero de 1986, dos altos mandos militares, el ministro de Defensa Juan Ponce Enrile y el vicejefe de las Fuerzas Armadas, Fidel Ramos, anunciaron que retiraban su lealtad a Marcos. Se atrincheraron con un puñado de soldados en los campamentos militares de Aguinaldo y Crame, en la avenida Epifanio de los Santos, conocida como EDSA. El cardenal Jaime Sin, arzobispo de Manila, un hombre pequeño con una voz que podía llenar una catedral, se dirigió al pueblo por Radio Veritas, la única emisora católica que no había sido censurada. Vayan a EDSA, protejan a nuestros soldados, llévenles comida, llévenles agua, y recen. Y el pueblo fue. Primero fueron cientos, luego miles, luego decenas de miles. Y al caer la noche del primer día, cientos de miles de personas habían convertido la avenida EDSA en la manifestación más grande que Asia había visto jamás. Familias enteras con niños dormidos en los brazos. Abuelas con rosarios enrollados en los puños. Estudiantes universitarios con camisetas amarillas, el color de Cory Aquino, el color de la resistencia. Vendedores ambulantes que habían cerrado sus puestos para unirse a la multitud. Monjas de clausura que habían abandonado sus conventos por primera vez en décadas, caminando por las calles con los ojos abiertos como si descubrieran el mundo. Sacerdotes que rezaban el rosario con megáfonos. Enfermeras que habían salido de sus hospitales trayendo botiquines de primeros auxilios. La gente compartía comida. Extraños se abrazaban. Había miedo. Por supuesto que había miedo, pero había algo más fuerte que el miedo. Había la certeza de que esta vez era diferente, de que esta vez no iban a retroceder, de que si los tanques los aplastaban, al menos morirían de pie. Marcos dio la orden de avanzar. Los tanques se pusieron en marcha. Las columnas de blindados se dirigieron hacia EDSA. El sonido de las orugas sobre el asfalto se escuchaba a kilómetros. Y entonces ocurrió lo imposible. Los tanques se detuvieron. Se detuvieron frente a las monjas arrodilladas, frente a los niños que les ofrecían flores y sándwiches, frente a las madres que sostenían imágenes de la Virgen María y cantaban canciones de cuna como si pudieran calmar a las máquinas de guerra con ternura. Los soldados dentro de los blindados lloraban. Algunos abrieron las escotillas y se asomaron con los ojos rojos. No podían avanzar. No podían disparar contra su propio pueblo. No podían cumplir la orden de un hombre moribundo que les pedía que mancharan sus manos de sangre por su vanidad. Uno por uno, los blindados apagaron sus motores. Los soldados bajaron. Algunos se arrodillaron. Otros abrazaron a las personas que segundos antes habían sido sus objetivos. La avenida EDSA estalló en un rugido de alivio y de victoria que se escuchó en todo Manila. El régimen se derrumbó en 4 días. 4 días para destruir 20 años de dictadura, sin un solo disparo, sin una sola víctima mortal. Fue la primera revolución pacífica exitosa de la historia moderna, y cambió, para siempre, lo que el mundo creía posible. El 25 de febrero de 1986, Ferdinand e Imelda Marcos abandonaron el palacio por la puerta trasera, en helicóptero. Y cuando Imelda subió a ese helicóptero con su vestido crema y su collar de perlas, dicen que no miró atrás. Nunca miró atrás. Pero lo peor no ha llegado todavía. Los Marcos aterrizaron en Hawái el 26 de febrero, acogidos por el gobierno de Ronald Reagan. Pero no llegaron con las manos vacías. Cuando las autoridades estadounidenses inspeccionaron su equipaje, encontraron 22 cajas de lingotes de oro, maletines repletos de certificados de depósito bancario, joyas valoradas en millones de dólares, fajos de billetes de todas las denominaciones. Y eso era solo lo que pudieron cargar en los helicópteros. Lo que dejaron atrás: propiedades en Manhattan, cuentas bancarias en Suiza, inversiones en Liechtenstein, bienes raíces en Londres y Roma, acciones en empresas fantasma, en Panamá. Se estima que sumaba entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Robados. Cada centavo robado de las arcas de uno de los países más pobres de Asia. Ferdinand Marcos,
En el exilio, era un fantasma de lo que había sido. La enfermedad lo consumía sin compasión. Necesitaba diálisis constante. Su cuerpo se hinchaba. Apenas podía caminar. El hombre que había gobernado con puño de hierro durante 2 décadas, ahora dependía de tubos y máquinas para sobrevivir un día más. Pero Imelda no se derrumbó. Imelda nunca se derrumba. En Hawái, se reinventó con la misma naturalidad con la que se cambiaba de vestido. Recibía visitas. Concedía entrevistas. Hablaba con los periodistas con su sonrisa de siempre, como si el exilio fuera una larga vacación y el pueblo filipino simplemente hubiera cometido un malentendido que pronto se aclararía. No somos ladrones, declaró en una entrevista televisada. Todo lo que teníamos era para el pueblo filipino. 3,000 pares de zapatos. Para el pueblo. El 28 de septiembre de 1989, Ferdinand Marcos murió en Honolulu. Tenía 72 años. Imelda quiso que lo enterraran en Filipinas, en el cementerio de los héroes de la nación, como el gran patriota que ella insistía que era. El gobierno de Corazón Aquino se negó rotundamente. El cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo refrigerado en Batak, Ilocos Norte, la provincia natal de Ferdinand. Ahí se quedó durante décadas. Un cadáver en una vitrina de cristal, con su uniforme militar y sus medallas, muchas de las cuales resultaron ser falsas, fabricadas para inflar un expediente militar que no era tan heroico como los Marcos habían contado, esperando como una exhibición macabra del poder que se niega a aceptar la muerte. Durante años, Imelda peregrinó regularmente a ese mausoleo, se sentaba frente al cristal, hablaba con Ferdinand como si pudiera escucharla, le contaba sus planes, le prometía que todo iba a salir bien, que volverían al palacio, que el mundo reconocería la verdad. En 2016, 30 años después de la revolución, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte autorizó finalmente que los restos de Ferdinand Marcos fueran trasladados al cementerio de los héroes de la nación. El traslado se hizo en secreto, sin aviso previo, para evitar las protestas masivas que efectivamente estallaron cuando se conoció la noticia. Miles de filipinos marcharon por las calles gritando que un dictador no merece descansar entre héroes. Pero ya era tarde. Ferdinand Marcos descansaba en el cementerio de los héroes, y la rehabilitación del apellido Marcos había dado un paso más hacia su culminación. Imelda quedó sola. Sola con sus memorias, con sus joyas, y con una versión de la historia donde ella siempre era la víctima. Siempre la incomprendida. Siempre la patriota que lo dio todo por su país y recibió a cambio la ingratitud más cruel. En Honolulu, Imelda vivía en una casa modesta, comparada con el palacio que había perdido, pero seguía comportándose como si fuera la primera dama de un país que ya no la quería. Se vestía todas las mañanas como para una recepción oficial. Se maquillaba impecablemente. Recibía a los pocos visitantes que aún se atrevían a ir con la misma ceremonia con la que habría recibido a un jefe de Estado. Algunos de los filipinos exiliados en Hawái la visitaban, odiaban y la compadecían en partes iguales. Había algo patético y algo admirable en esa mujer que se negaba a aceptar su derrota, que seguía hablando de Filipinas como si todavía le perteneciera, que planeaba su regreso como si fuera una cuestión de semanas, no de años. Volveremos, le decía a quien quisiera escuchar. El pueblo nos ama, solo está confundido. El pueblo no estaba confundido, el pueblo estaba furioso. En Filipinas, la Comisión Presidencial de Buen Gobierno había iniciado el proceso de rastrear y recuperar los bienes robados por los Marcos. Lo que encontraron dejó sin aliento incluso a los investigadores más curtidos: cuentas bancarias en Suiza con cientos de millones de dólares, propiedades en Nueva York, en Londres, en Roma, empresas fantasma en Liechtenstein, en las Antillas holandesas, en Panamá. Una telaraña financiera tan compleja que décadas después aún no se ha desenredado por completo. Se estima que la familia Marcos desvió entre 5,000 y 10,000 millones de dólares del Tesoro Público filipino. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad habría sido suficiente para construir 100,000 escuelas o 1 millón de viviendas.
o para alimentar durante un año a todos los niños filipinos que pasaban hambre. Pero se fue en zapatos, en joyas, en palacios, en la vanidad sin fondo de una mujer que nunca tuvo suficiente porque nada podía llenar el vacío que llevaba dentro desde los 9 años. Pero lo que vino después es quizás lo más extraordinario y lo más perturbador de toda esta historia. En 1991, apenas 2 años después de la muerte de su esposo, Imelda Marcos regresó a Filipinas. Regresó. Después de los zapatos, después de los miles de millones robados, después de los muertos, después de los torturados, después de los desaparecidos. Regresó con la frente en alto, con los labios pintados de rojo, y con un plan que nadie vio venir. Se postuló como candidata a la presidencia de la República. No ganó. Quedó en 5º lugar, pero el simple hecho de que pudiera hacerlo, de que pudiera pisar suelo filipino sin ser arrestada inmediatamente, de que pudiera dar discursos en plazas públicas sin que la multitud la atacara, ya decía todo lo que había que saber sobre la fragilidad de la memoria colectiva y la arquitectura de la impunidad. Y aquí comienza el capítulo que nadie quiere contar, porque es el capítulo donde la historia se repite. Imelda fue elegida congresista en 1995, representando a Leyte, su provincia natal. La niña del garaje convertida en dictadora, convertida en exiliada, volvía a casa como legisladora electa. Y desde su escaño, en el Congreso, comenzó a trabajar pacientemente en lo que se convertiría en su verdadera obra maestra. No los edificios, no las compras. Su verdadera obra maestra fue la rehabilitación del apellido Marcos. Fue un proyecto generacional, calculado fríamente, ejecutado con la paciencia de una araña que teje su red durante años. Porque Imelda no trabajaba solo para sí misma, trabajaba para sus hijos. Especialmente para uno, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong fue gobernador de Ilocos Norte, luego senador, y su madre, siempre detrás, siempre empujando, lo impulsaba hacia arriba con la misma fuerza implacable con la que había impulsado a su padre décadas atrás. La estrategia era tan simple como devastadora. Si no podían borrar la historia, la reescribirían. Si no podían hacer que el pueblo olvidara, harían que dudara. Utilizaron las redes sociales como un campo de batalla. Ejércitos de cuentas anónimas, miles de cuentas, en Facebook, en YouTube, en TikTok, inundaron Internet con una versión alternativa de la historia. Videos nostálgicos que mostraban las infraestructuras construidas durante la era Marcos, sin mencionar la deuda aplastante que las financió, memes que ridiculizaban a los activistas de derechos humanos, documentales caseros que presentaban la ley marcial como una época de orden y disciplina, no de tortura y desapariciones. La narrativa era simple y efectiva. Los Marcos habían traído progreso. Imelda era una madre amorosa injustamente perseguida. Los miles de millones no eran producto del robo, sino del legendario tesoro Yamashita, un supuesto botín de guerra japonés que Ferdinand habría encontrado en cuevas secretas de Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores y profesores universitarios intentaron contrarrestar la desinformación. Publicaron investigaciones. Dieron conferencias. Crearon sitios web con documentación detallada sobre los crímenes de la dictadura, pero no tenían el dinero ni la maquinaria digital de los Marcos. Es difícil competir contra un ejército de trolls cuando tu presupuesto es el de un departamento universitario. Los jóvenes filipinos, los nacidos después de 1986, los que no vivieron la ley marcial, los que no recuerdan el miedo, fueron especialmente vulnerables a la manipulación. Para ellos, los Marcos no eran los villanos de la historia, eran un apellido más, y las historias de su abuela, sobre la época dorada de Ferdinand e Imelda, sonaban más convincentes que los libros de texto que nadie leía. Y así, lenta pero inexorablemente, la verdad fue reemplazada por la nostalgia fabricada. Y funcionó. En mayo de 2022, 36 años exactos después de la revolución que los expulsó del poder Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
Fue elegido presidente de Filipinas con más de 31 millones de votos, una victoria aplastante que dejó al mundo en estado de shock. Imelda Marcos, a los 92 años, sentada en una silla de ruedas con un vestido blanco y los labios pintados de rojo, vio a su hijo jurar como presidente en el mismo palacio del que ella había huido en helicóptero 36 años atrás. La misma familia, el mismo apellido, el mismo palacio, el mismo poder. Se dice que cuando Bong Bong terminó de jurar, Imelda cerró los ojos un momento. Nadie sabe qué pensó. Quizás pensó en su madre, quizás pensó en el garaje de Tacloban, quizás pensó en Ferdinand. O quizás, simplemente, saboreó el único sentimiento que la ha mantenido viva durante más de 9 décadas, la victoria. Y nadie pagó por nada. Hay un detalle que casi nadie conoce, y que revela más sobre Imelda Marcos que todos los titulares sobre los zapatos. En 2014, investigadores filipinos examinaron una colección de joyas confiscadas a los Marcos que habían permanecido en las bóvedas del Banco Central de Filipinas durante casi 3 décadas. La colección incluía un collar de rubíes birmanos y diamantes que la casa Christie's valoró en más de $6 millones. Incluía una tiara que habría pertenecido a familias reales europeas. Incluía piezas de joyería que se creían perdidas desde la Segunda Guerra Mundial. En total, la colección fue valorada en más de $150 millones, y esas eran solo las joyas que Imelda no pudo llevarse cuando huyó. Imelda fue condenada en noviembre de 2018 por 7 cargos de corrupción relacionados con fundaciones suizas que habían servido como fachada para transferir y lavar dinero público filipino. La sentencia estipulaba una pena mínima de 6 años de prisión por cada cargo, 42 años en total, suficiente para que muriera en la cárcel. Pero Imelda Marcos no fue a la cárcel, pagó una fianza, apeló la sentencia. Sus abogados pagados, irónicamente, con los restos de la fortuna que ella misma había robado, presentaron recurso tras recurso, apelación tras apelación. Y mientras el proceso judicial se arrastraba por los tribunales filipinos con una lentitud que parecía diseñada a propósito, ella seguía libre. Seguía viviendo en su residencia de Manila. Seguía asistiendo a fiestas y celebraciones familiares. Seguía posando para fotos con una sonrisa que desafiaba a la justicia, al tiempo y a la memoria. A día de hoy, esa condena sigue en apelación. Y cada año que pasa, la probabilidad de que Imelda Marcos pise una celda se hace más pequeña. Lo que convierte a Imelda Marcos en un caso único en la historia, lo que la distingue de cualquier otro dictador o cónyuge de dictador en los anales del poder, es que jamás mostró arrepentimiento. Jamás. Ni una sola vez. Ni siquiera la simulación del arrepentimiento. En cada entrevista, en cada aparición, en cada declaración, repitió la misma narrativa inquebrantable. Ella amaba a Filipinas. Todo lo que hizo fue por amor. Los zapatos eran regalos del pueblo agradecido. Las joyas eran patrimonio nacional que ella custodiaba. Los miles de millones no eran producto del robo sino del legendario Tesoro Yamashita, un supuesto botín de guerra japonés que Ferdinand habría descubierto. La historia del Tesoro Yamashita ha sido desmentida 1000 veces por historiadores y expertos financieros. Pero Imelda la repitió con tanta convicción, durante tantos años, con tanta teatralidad, que una porción significativa de la población filipina terminó creyéndola, o al menos dudando lo suficiente como para darle a su hijo el beneficio de la duda. Y en política, la duda es lo único que necesitas. Esa capacidad de transformar la mentira en verdad, a fuerza de repetición y espectáculo, es quizás el legado más peligroso de Imelda Marcos. No son los zapatos, no son las joyas, no son los miles de millones. Es la demostración viva de que, con suficiente tiempo, suficiente dinero y suficiente descaro, se puede reescribir la historia de un país entero. Hoy, Imelda Marcos vive en Manila, su hijo gobierna Filipinas, su familia recuperó el poder,
y los 3.000 pares de zapatos están exhibidos en un museo de Marikina, una ciudad en la periferia de la capital. Los turistas los fotografían. Los niños los visitan en excursiones escolares. Se han convertido en una curiosidad, en una anécdota, en un hashtag, como si fueran inofensivos, como si fueran solo zapatos. Pero no son solo zapatos. Cada par fue comprado con dinero sustraído de un pueblo que no tenía para comer. Cada par fue un insulto silencioso a cada filipino que caminaba descalzo mientras su primera dama probaba tacones de diseñador en boutiques de Roma. Cada par es un monumento a la impunidad. La historia de Imelda Marcos no es solo la historia de Filipinas, es un espejo que refleja lo que ocurre cuando el poder no tiene contrapesos, cuando la belleza se usa como máscara para el horror, cuando el lujo anestesia la conciencia. Cuando un pueblo puede ser saqueado durante décadas y luego convencido por algoritmos, por nostalgia fabricada, por cansancio de votar a sus propios saqueadores. ¿Podría pasar en tu país? Piénsalo un momento. Piensa en los líderes que sonríen mientras roban, en los que construyen obras monumentales con los impuestos de los más pobres y luego las inauguran como si fueran regalos personales, en los que convierten la política en un negocio familiar que se hereda como una hacienda, en los que usan las redes sociales para reescribir la historia y borrar los crímenes de sus antecesores. ¿Te suenan conocidos? Porque deberían. Porque la historia de Imelda Marcos se repite con otros nombres, otros zapatos, otros palacios en todos los continentes, en todas las épocas, cada vez que un pueblo baja la guardia. Lo más aterrador de esta historia no es la corrupción. La corrupción existe en todas partes. Lo más aterrador es la impunidad. Es que una mujer pueda robar miles de millones, facilitar la tortura de miles, ordenar la construcción de edificios sobre cadáveres, y nunca pasar un solo día en la cárcel. Es que pueda volver a su país, presentarse a elecciones, sentarse en el Congreso y ver a su hijo convertirse en presidente. Es que los zapatos terminen en un museo y los muertos terminen olvidados. Hay algo en la historia de Imelda que nos confronta con una verdad incómoda sobre nosotros mismos. Nos fascina su descaro, su belleza intacta a los 90 años, su capacidad de mirar a una cámara y mentir con la misma serenidad con la que respira. Hay algo en el exceso total: 3.000 pares de zapatos, 10.000 millones de dólares, 20 años de poder absoluto que nos hipnotiza como nos hipnotiza un incendio. No podemos dejar de mirar. Y quizás eso es exactamente lo que ella siempre quiso. Que la miraran, que no dejaran de mirarla, que hablaran de ella, que contaran su historia. Porque mientras el mundo siga hablando de Imelda Marcos sigue existiendo. Sigue siendo la rosa de Tacloban, sigue siendo hermosa. Imelda Marcos dijo una vez una frase que la define mejor que cualquier biografía. Gané tanto dinero que ya no lo puedo contar. Y después, con esa sonrisa que ha desafiado al tiempo, a la justicia y a la decencia, añadió: pero no soy rica, nunca lo fui, solo soy hermosa. Esa es Imelda Marcos, una mujer que confundió la belleza con la bondad, el poder con el derecho divino, y el amor propio con el amor a un país que saqueó sin compasión durante 20 años. La próxima vez que veas un par de zapatos en una vitrina, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada objeto de lujo puede esconderse una historia de sangre. Y recuerda que el poder, cuando no tiene límites, siempre termina caminando sobre los cuerpos de los que no tienen voz. Pero hay una historia que todavía no te hemos contado. La historia de otra mujer que lo tuvo absolutamente todo: la fortuna más grande del planeta, el apellido más famoso del mundo, el amor de millones, y que lo perdió todo de la forma más cruel que puedas imaginar. Su nombre aparecía en todos los periódicos, su rostro estaba en todas las revistas, y su final es algo que todavía hoy, décadas después, nadie puede explicar del todo. Esa historia viene en nuestro próximo video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?